Johnny, finalmente el MNR ha tomado una decisión crucial porque ayer nosotros analizábamos la situación de los partidos. No hay sostenibilidad en las fuerzas políticas. ¿Cuál será el fenómeno? Seguramente un análisis sociopolítico tendrá que determinarlo. Pero el MNR, siendo un partido histórico, ha sucumbido a esta situación de crisis. ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué el MNR tomó la determinación de no participar de las elecciones del 17 de agosto, siendo amonestado por el Tribunal Supremo Electoral? No, a ver, yo creo que hay una equivocación. Primero, el MNR no ha sucumbido a ninguna crisis ni tampoco está siendo amonestado por el Tribunal Supremo Electoral. Esos son criterios tal vez que usted los está señalando, pero creo que es una equivocación. Lo primero es que el MNR podía haber participado de las elecciones nacionales y nosotros hemos estado trabajando 2 años consecutivos, seguidos, en la búsqueda de la unidad. Eso lo dejamos muy claro. Y a partir de no haber logrado la unidad por muchas razones que no tienen nada que ver con el MNR, nosotros hemos decidido no participar de las elecciones para no dividir la votación, para no ser funcionales al MAS, porque el MAS ha destruido nuestro país. El MAS en los 19 años de gobierno que ha tenido ha malversado, ha dilapidado 100.000 millones de dólares, en especial dinero que sale y ha salido de la tierra tarijeña, y lo único que ha hecho es mal invertirlos, llevarlos al estatismo, y el estatismo básicamente ha destruido nuestro país. Entonces, no vamos nosotros a ayudarle al MAS dividiendo la votación, pero sí vamos a exigir a todas las fuerzas opositoras que puedan llegar a la unidad, que puedan retirarse, todavía tienen tiempo hasta el viernes, y lograr apoyar un solo binomio que pueda recuperar la patria boliviana de este desgobierno de 19 años. Entonces, primero, eso se lo dejo muy en claro. Segundo, el MNR no ha sido sancionado por el Tribunal Supremo Electoral de ninguna manera. ¿Por qué? Porque la ley establece que un partido político no puede dejar de concurrir a 2 elecciones consecutivas. El MNR ha participado de la elección del año 2021, subnacionales, y la prueba soy yo. Yo soy el alcalde de la ciudad de Tarija. El MNR ha ganado las elecciones en Tarija, tanto de alcaldía, gobernación y otros dentro de una gran alianza opositora. Y somos la muestra, le digo, porque si el país hiciera lo que hemos hecho nosotros en Tarija, el MAS no ganaría jamás en la vida, como en Tarija jamás en la vida ganó. Entonces, en esas circunstancias, nosotros tratamos de mostrarle al país de que estamos en un muy grave peligro, de que si las fuerzas opositoras se dividen, nosotros corremos el riesgo de una derrota, y lo que debemos hacer es que todos los bolivianos y bolivianas que amamos la democracia, que amamos la libertad, debemos decir no al movimiento al socialismo. ¿Por qué? Porque el MAS, de manera permanente, y lo digo de boca del propio presidente, dice: nosotros debemos ser como Cuba. Y lo pintan y lo presentan como un sueño. Cuba es una pesadilla, no es un sueño. En Cuba la gente se muere de hambre, en Cuba no hay democracia, en Cuba están presos los opositores, en Cuba hay un gobierno que viene de hace 70 años, instaurado por los Castro, y por supuesto que eso no debemos permitir que ocurra en nuestra amada patria Bolivia. Muy bien, Johnny, cierto.
Eh, Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral ha mencionado al MNR como uno de los partidos que está obligado a participar en las elecciones generales, además del Movimiento Tercer Sistema, Acción Democrática Nacionalista, Unidad Nacional. Son 5 partidos en total, sumado también ahí demócratas. Se cuenta entonces de su participación en las subnacionales como para zafar esta aclaración que hizo hace poco el Tribunal Supremo Electoral diciendo que el MNR está obligado a participar en estas elecciones. Mire, usted hace conceptos que los convierte en verdad, y eso no es cierto lo que usted está diciendo. Lo que ha pasado es que un vocal ha emitido una opinión, y no es la opinión del Tribunal Supremo Electoral, es la opinión de un solo vocal, y nosotros, de manera responsable, le hemos pedido al Tribunal Supremo Electoral nos certifique qué pasaría o si el MNR puede pedir licencia. Y el MNR nos ha certificado por escrito, el Tribunal Supremo Electoral nos ha certificado por escrito. El MNR ha participado en las elecciones del año 21, puede participar o no en las elecciones del año 25 sin que esto involucre algún riesgo a su personería. Entonces no hay necesidad de zafar de nada y el MNR nunca ha zafado de nada. Más por el contrario, con esta actitud el MNR lo que le está mostrando al país es el camino, lo que se debe hacer más allá de cualquier interés personal, más allá de cualquier interés de grupo. Yo le vuelvo a decir, el MNR en el Beni, en Tarija, en Santa Cruz, por lo menos Santa Cruz provincias, es un partido que tiene bastante representación y que nosotros podríamos haber obtenido senadores, diputados, etcétera. Le vuelvo a decir, en Tarija, donde el MAS nunca ganó, nunca. Pero hacemos un renunciamiento por la patria. Estamos nosotros sacrificando un derecho que tenemos, que es a participar y a ser elegidos porque la patria lo necesita. Entonces, en ese sentido, le vuelvo a expresar de que el criterio o un criterio que se escuchó ahí no se puede convertir en el criterio del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Entonces, eso también lo aclaro para que la ciudadanía tenga conocimiento, pueda discernir, pero lo pueda hacer de manera clara e imparcial, por supuesto. Sensatez obliga. Con la aclaración del jefe nacional del MNR, don Johnny Torres, el MNR ha consultado con el Tribunal Supremo Electoral respecto de la posibilidad de no participar, al ser certificado de que sí puede pedir licencia porque cumple con todas las obligaciones. El MNR ha tomado la decisión de no participar en estas elecciones generales. Lo aclaro también, Johnny. De todas maneras, ¿por qué el MNR llegó a este extremo? ¿No podía presentar una candidatura propia? Creo que hay falencia en las organizaciones políticas de contar con una candidatura propia. Haga una lista, Johnny, le invito partido por partido y va a encontrar ahí organizaciones políticas que no tienen candidato propio y lo que están haciendo es agruparse en alianzas y salvar la sigla en algunos otros casos. Yo le vuelvo a decir, el MNR no tenía necesidad de salvar una sigla porque no es la función del MNR hacerlo. El doctor Víctor Paz Estenssoro, 4 veces presidente de Bolivia, el estadista de América, dijo un día, primero la patria, después el partido. Entonces, en ese sentido, si primero es la patria y después es el partido, el MNR primero debe pensar en el país y no en el partido. Y lo que nosotros hemos dicho es que hay muchas formas de ser masista, no necesariamente ser militante del MAS o votar por el MAS. También se puede ser masista
ayudándole al MAS a dividir para que gane. Si usted hace una estadística de los últimos 19 años de votación democrática en Bolivia, se va a dar cuenta que si la oposición hubiese estado unida, el MAS no ganaba nunca en ningún departamento. Creo que en la estadística dice que Oruro tal vez y tal vez una sola vez en todos los 19 años. Entonces, ¿qué le está diciendo esto? Que si la oposición se une, puede derrotar a un enemigo del pueblo que básicamente ha hecho de Bolivia hoy un país invivible, donde la mejor gente boliviana se va al exterior, que es nuestra juventud. Y se va al exterior porque no tiene ninguna oportunidad, ninguna posibilidad en Bolivia. Eso es lo que está pasando. Pero a ver, vayamos un poquito para atrás. Vayamos al año 2003, octubre del 2003. En octubre del 2003, elementos del movimiento al socialismo, con elementos cubanos, con elementos venezolanos, peruanos y la izquierda continental o el socialismo continental le da un golpe de Estado al MNR, gobierno de Sánchez de Lozada. Y hoy vemos las consecuencias de lo que pasó en octubre del año 2003. Toda la cosecha que estaba lista para ser recogida, que la habían generado no solo los países, no solo los gobiernos del MNR, sino los anteriores gobiernos también. Cuando comienza el tratado por hidrocarburos entre el presidente Paz Estenssoro y el presidente Sarney de Brasil, hasta llegar al último acuerdo, el MAS es el que cosecha ese dinero y le miente a la gente más pobre. La gente más pobre, porque acordémonos nosotros que la base del MNR fue la gente más pobre del país, y esa gente convencida, mal convencida por el movimiento al socialismo, el MAS les dice: yo te voy a sacar de la pobreza, yo voy a mejorar tu vida, yo voy a hacer que tu hijo no se tenga que ir a trabajar fuera del país, y le miente. Esa gente pobre de ese momento, que era la base del MNR, termina creyéndole al MAS. Y lo que hoy el MNR debe hacer es decirle a toda esa masa votante que vota engañada por el MAS, decirle que fueron engañados, que debemos retomar la senda de lo que el nacionalismo revolucionario estaba haciendo y fue truncado en el año 2003 con un socialismo continental. Pero ahí Entonces, esos temas, yo sé que a los que escuchan esto a veces les duele, pero en todo caso la verdad no debe doler. La verdad necesita ser dicha, ser digerida y por supuesto ser entendida en su verdadera dimensión. quiere decir, Entonces, Johnny, eso es lo que pasa. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, del MAS? ¿Qué promesa que ha hecho ha cumplido? ¿Cuál ha cumplido? Vamos a industrializar los hidrocarburos. No industrializó ni una molécula de los hidrocarburos. Vamos a defender la madre tierra. La madre tierra debe ser defendida. En el caso de los interculturales, han quemado el país entero para vender el carbón y después traficar con la tierra. Entonces, todos estos temas fueron mentiras. ¿A quiénes? A los más pobres de este país. Y hoy le está trasladando la crisis a los más pobres de este país. El kilo de carne costaba hasta el año pasado 25 bolivianos, hoy cuesta 50 o 60 bolivianos. Un pan costaba más o menos 50 centavos de boliviano, hoy cuesta 1 boliviano. Un kilo de tomate hoy cuesta 14, 15 bolivianos.
El año pasado se compraba una caja de tomate en ese precio. No se olvide que yo soy alcalde y que reviso y veo precios por lo menos 1 o 2 veces a la semana. Soy alcalde de una ciudad de 300.000 habitantes. Entonces, ¿qué promesa cumplió? Ninguna. ¿Cómo dejó al país en la ruina? ¿Dónde están los dólares para poder hacer importación, ya que nuestro país no produce casi nada? ¿Dónde están? Están fuera, ¿por qué? Porque hay que comprar hidrocarburos que están subvencionados, y la subvención a los hidrocarburos más o menos implica 1.500 millones de dólares anuales. Entonces, fíjese usted que el propio gobierno está diciendo, si no me aprueban el crédito de 100 millones de dólares, el crédito japonés, que 50 es para los municipios de capital, y otros 50 debe ir al Tribunal Supremo Electoral para el voto en el exterior, no va a haber voto en el exterior. O sea, fíjese al extremo que hemos llegado. Estamos con un gobierno que dice, si no me aprueban los créditos, vamos a sucumbir, nos vamos a hundir. ¿Desde cuándo un país tiene que vivir de créditos? ¿Es función del Estado boliviano reemplazar al empresario privado? No, pero el Estado está haciendo una fábrica de papas fritas, o ya la ha hecho en el Alto, quiere hacer ladrillerías en Tarija, cuando los ladrilleros son gente normal y corriente, que no merece que el Estado le haga competencia desleal, porque el Estado cobra impuestos por un lado y quiere ser empresario por el otro lado. O la pobre gente que vende papas fritas, o cuántas otras cosas. En Villamontes han instalado una fábrica de extracción de aceite de macororó, y no hay el macororó, y ahora la han transformado a una fábrica de extracción de aceite de soya. Entonces, todo lo que yo le vengo diciendo está totalmente certificado. El fracaso completo del movimiento al socialismo está ahí a la vista de todos los demás. Y es tarea del MNR, como es tarea de los opositores, decirle a la gente más pobre: el MAS te ha trasladado la pobreza sobre tus espaldas. El MAS lo que ha hecho es mentir a las personas y decirles que su vida iba a mejorar, y no mejoró para nada. Así es. Y todo lo que yo le estoy diciendo lo puedo comprobar extremadamente fácil. Así es, sí, muchas consideraciones que usted hace son reales, no hay que negar, hay crisis energética, hay crisis todo de lo que dólares. Estoy diciendo es real, lo puedo comprobar. No, y sus consideraciones obviamente en algunos casos las compartimos. De todas maneras, yo no quería quedar suelto en esto. Usted dice que en 2003 hubo golpe y culpa al socialismo continental, pero quien fue presidente por sucesión fue Carlos Mesa. ¿Qué nos puede decir de esto? Nada, no hay nada que decir de eso, porque Mesa no dio el golpe. El que dio el golpe fue el socialismo continental. Pero Mesa fue el presidente. Con la ayuda de elementos cubanos, venezolanos. Hasta el día de hoy, Cuba tiene una escuela donde alecciona a políticos bolivianos e intenta con eso generar un socialismo fracasado. Pero le vuelvo a decir, el socialismo es un fracaso en todo el mundo. Léase historia de la Unión Soviética, léase historia de Cuba. Vean cómo está Venezuela el día de hoy, un país tan rico, con una cantidad, creo, infinita de hidrocarburos. Y miren a los venezolanos que piden limosna en nuestro país. Familias enteras con niños que pintan las calles, les ponen rayas de cebra y piden limosna para comer. ¿Se imagina la pena que yo tendría o que usted tendría que su hermano o su hermana sepa usted que están pidiendo limosna en otro país porque se tuvieron que salir de su país, sea por persecución política, sea porque no tienen empleo, sea porque el gobernante destruyó la patria? A ese camino nos estamos enfilando.
y no tenemos que permitir eso. Yo sé que hay fanáticos que van a decir siempre lo contrario. Cuando Berlín caía, habían nazis fanáticos que defendían Berlín a como dé lugar hasta el último hombre. Eso se llama fanatismo. Lo que yo le estoy mostrando es una forma de bien vivir. Tengamos empleo. No estoy pidiendo cosas extraordinarias. Generemos empleo, generemos oportunidad, generemos educación. Sin educación no hay destino. Seguro que usted me va a acompañar en esto. La única manera de salir de pobre es estudiando. ¿Qué ha dicho un día el expresidente Evo Morales? Me felicito no haber ido a la universidad. Yo, ¿sabe qué? Me felicito haber ido. Yo he sido catedrático de la Facultad de Derecho y me felicito. Soy lo que he aprendido. He salido de la pobreza estudiando y trabajando. Yo no provengo de una familia de ricos. Yo no provengo de una familia de gente que mi papá fue presidente antes. Para nada. Yo soy una clase media. Vengo de una familia clase media. Entonces, imagínese usted que alguien tenga la desconexión de la realidad en decir que no hay que estudiar. Los países más grandes del mundo, como Japón y otros, que no tienen un gramo ni de estaño, ni de petróleo, ni de nada, están en el primer mundo porque se han capacitado, porque se han formado. De eso se trata. Y nosotros seguimos ahí. Vale decir, se han perdido 20 años y el único recurso que nosotros los seres humanos tenemos irrecuperable es el tiempo. Todo se puede recuperar, menos el tiempo. Johnny Torres, usted libra aparentemente a Carlos Mesa de esto y culpa al socialismo continental. ¿Dónde cabe Carlos Mesa? Porque él fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada y asumió por sucesión la presidencia. Es decir, ¿Carlos Mesa se prestó al socialismo continental? Yo creo que usted esa pregunta se la debe hacer a él, no a mí. Yo no puedo responder temas por el expresidente o vicepresidente Mesa. Esas son preguntas para él que yo creo que él podrá contestarle a usted suficientemente. Pero lo que le estoy tratando de decir sin tapar el sol o pretender tapar el sol con un dedo, lo que ha ocurrido es así, a tal grado que las embajadas más poderosas en Bolivia son las embajadas de Cuba y de Venezuela, países fracasados, países que definitivamente son la muestra de lo que no se debe hacer. Son países dignos de estudio en la universidad para decirle a los estudiantes, probablemente no estoy totalmente seguro de qué se debe hacer, pero sí seguro que no hay que hacer lo que ha hecho Cuba, no hay que hacer lo que ha hecho Venezuela, no hay que hacer lo que ha hecho Nicaragua, que sencillamente tienen dictaduras disfrazadas de democracia. Ahora, el MNR, ¿por qué no es capaz de enfrentar ese estado de cosas? En vez de decir que no queremos perjudicar la unidad de la oposición, ¿no podía liderar el movimiento nacionalista revolucionario un cambio de gobierno, cambio de la línea de gobierno en este momento regentada por el movimiento al socialismo? Bueno, primero se nota que parece que no le gusta lo que yo digo. Lo que le estoy tratando de decir es que el movimiento nacionalista revolucionario ha trabajado por la unidad y va a seguir haciéndolo. Entonces, el triunfo de la oposición puede venir de varias formas, de varios lugares, y eso es lo que el MNR va a hacer. O sea, usted ya está dando por sentado de que la oposición va a fracasar. Y yo lo que le estoy tratando de decir es que si algo le puedo asegurar es que este próximo gobierno va a ser de oposición. Quizás. Y ahí usted yo no en ningún momento, movimiento al socialismo Johnny, en ningún momento dije que la oposición va a fracasar. Con Andrónico por un lado, con Evo Morales por el otro, con el presidente Arce por el otro lado.
Y eso es por una razón fundamental y básica. Ha habido ya una burguesía socialista, masista, que se ha comenzado a dividir por los factores del poder. Entonces, eso ocurrió y seguirá ocurriendo. Léase la propia historia del MNR. Entonces, el MNR es un partido de 73 años. Entonces, léase esa historia. Dice por ahí un refrán que los que no aprenden de su historia están condenados a repetirla. Pues bien, eso es lo que ocurre. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que le estamos diciendo al país es que debemos unir a Bolivia en una propuesta opositora, porque el movimiento al socialismo lo que ha hecho ha sido mentirle a Bolivia. Yo lo invito a usted a decirme qué de lo que ha dicho ha cumplido. Deme un solo ejemplo y no lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque todo lo que se ha dicho ha sido mentira. Yo recuerdo en la guerra del gas, por ejemplo, gente del masismo decía, no, es que lo que quieren hacer es llevarse el gas por Chile a los Estados Unidos, cuando había una propuesta del gasoducto transcontinental, y que han terminado haciendo al final de cuentas. El gobierno, el movimiento al socialismo, dijo no, por Chile no, porque es nuestro enemigo, no vamos a sacar el gas por ahí, mejor se lo vendamos a los argentinos. Y los argentinos se lo vendieron a Chile en el doble del precio y el negocio fue de los argentinos. Bravo pues por el MAS, bien tirado, bien tirado. La actitud de un neófito lo que ha hecho es llevar a la pérdida de recursos económicos de nuestro país. Johnny, usted nos habla vamos a recuperar el MAS, lo terminó perdiendo para siempre. O cuando vamos a erradicar la pobreza, mire la pobreza que hay. Vaya usted a Santa Cruz, el motor económico de Bolivia, y va a ver letreros donde dice, hoy almuerzo a 5 pesos. Fíjese usted lo grave que está. ¿Usted cree que esa familia gana con el almuerzo a 5 pesos? No, pero se gana el almuerzo de la familia y ya eso es mucho. En esa clase de país estamos viviendo y de esa clase de país hay que salir. No podemos estar en un país donde para cargar combustible hay que hacer una fila de días. ¿Por qué? Porque hay que trabajar todos los días. Pero si yo estoy 2 días en fila y 3 días trabajo, voy a morir de hambre. O los bancos se van a llevar mi casa, o se van a llevar el micro, o se van a llevar el camión. Entonces, debemos ser objetivos cuando hacemos un análisis, ¿verdad? Y ese análisis de objetividad implica ver todo el contexto. ¿Para qué sirve la política? La política es una ciencia que debe servir para el bien común. Si no sirve para el bien común, entonces no sirve. La política no es que sirva para una entelequia absurda, no, pero el socialismo, ¿no? Como dicen en Cuba, pero la revolución, decir la involución, porque por lo menos hasta antes de la revolución se comía, ahora ya no se come. Entonces, son temas que son prácticos. Muy bien, Johnny. Gracias por sus consideraciones. Entendemos su posición y lo que a mí todavía no me cabe como una respuesta es por qué el MNR con tanta historia está cediendo poder y posibilidad de que otra fuerza política de la oposición pueda tomar, digamos, el liderazgo político y quizás ser gobierno en adelante. Pero el MNR también ha intentado con Samuel Doria Medina, sabemos de su alianza inicial, intentó con Chi Yun-chung, pero eso se quedó en el camino. Finalmente el MNR pide licencia y dice que no va a participar de las elecciones. Quería decirlo esto al final de esta entrevista. Gracias, Johnny, por el tiempo que nos ha dado en La Razón Radio. Muy bien, muchísimas gracias a usted. Yo le hago una aclaración porque de nuevo convierte en cierto tipo de noticia en una verdad. Primero, nunca hubo una alianza con Samuel Doria Medina, solo se habló, y nunca hubo una alianza con Chi, solo se habló.
Le quiero decir que yo he hablado con todos los candidatos a presidentes, con todos, con los grandes, con los medianos y con los pequeños. He hablado con todos los partidos políticos. Y no porque hayamos hablado se quiere decir que hayamos hecho una alianza. La política implica hablar, porque no he conocido un político que haga política sin hablar. Entonces, es a partir de hablar que se puede hacer política. Y en todo caso, ¿qué les hemos dicho a todos y cada uno de ellos? Hay que hacer una alianza. Nos tenemos que unir todos por un interés superior. Y ese interés superior es la democracia y es la libertad. ¿En nuestro país existen presos políticos? Sí, y ahí está el gobernador de Santa Cruz, que ha sido secuestrado y trasladado a Chonchocoro. O eso también van a decir que no es verdad. Entonces, eso es lo que ocurre. Y eso contraría el presupuesto más sagrado del derecho, que es el derecho al juez natural. ¿Qué quiere decir? Que si alguien ha cometido un delito en Santa Cruz, sea juzgado en Santa Cruz, sea detenido de ser necesario en Santa Cruz. Entonces, estamos viendo nosotros que existe un régimen que trata de mantenerse por la fuerza ya como dé lugar, y eso no es correcto. Muchísimas gracias.